Esta mañana está con nosotros Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Querida Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo, qué gusto saludarte. Qué gusto que estés aquí. Y bueno, además, pues supongo que pues poco tiempo para analizar el presupuesto porque se retrasó. Todos pensamos que iba a estar desde las 6 de la tarde y pues acabó estando a las 10:30. Y considerando esta contingencia, pues ¿cómo lo observas? Comencemos por los macro en términos del crecimiento entre 1.8 a 2.8. Me llama la atención porque en el rango de la mediana, por ejemplo, de lo que proyecta la encuesta Citi, pues apenas se ve 1.6, o sea, ni siquiera alcanzan el rango bajo. Pero bueno, preguntarte cuáles son tus primeros análisis con respecto a lo publicado por Hacienda. Pues en efecto, me parece que lo primero y más destacable es la estimación tan optimista que este paquete vuelve a presentar, muy similar a lo que vimos el año pasado, no en el sentido del rango mismo, que era incluso un poco más optimista, entre 2 y 3%, pero sí optimista respecto a la expectativa del mercado, como bien refieres. Pues el consenso es que el próximo año creceremos alrededor de 1.4% y eso considerando que existe muchísima incertidumbre alrededor. Me parece positivo, sin embargo, que este paquete ya considere por lo menos dos elementos, que es la política comercial de Donald Trump, por supuesto, con lo que implica en términos de aranceles, pero también en términos de la revisión del TEMEC. Eso no lo vimos en el paquete del año pasado, digamos que no se daba como un elemento disruptivo o no se esperaba que fuera este elemento disruptivo en la estimación de crecimiento y bueno, pues este año digamos que las cifras, por lo menos en términos de crecimiento, parecieran ya tomarlo en cuenta. Ahora, como bien refieres, en términos macro, no es el único elemento. Hay otros rubros que vale la pena voltear a ver. Por ejemplo, la tasa de interés. El paquete estima pues que tendremos una tasa de interés de referencia, esta que es del Banco Central, Banco de México, para el final del periodo de 6%, siendo que el consenso de mercado pues está más bien cerca de 6.75%. Pareciera que no es mucha diferencia, pero lo cierto es que cuando tienes que pagar intereses sobre esa base y haces los cálculos del costo financiero de la deuda, siendo el costo financiero de la deuda un componente tan importante de las finanzas públicas, con una carga tan importante de todo el total, digamos, si consideras, por ejemplo, las pensiones junto con el costo financiero de la deuda, pues estamos hablando que ya es más del 40% del gasto y ciertamente incluso en términos del PIB, pues son entre el costo financiero de la deuda y las pensiones, pues ya cerca de 10 puntos del PIB, aún con esta estimación de que se ingresarán 15 puntos del PIB en recaudación, cifra récord, y que se van a aprovechar las recaudaciones secundarias, no solo la primaria, sino pues la búsqueda de que la base gravable de quienes ya pagan impuestos paguen todos los impuestos que Hacienda así estime, con los ajustes al IEPS y sobre todo con los ajustes que vimos sorprendentemente y no, porque ya lo veíamos viendo en los últimos meses respecto al incremento en el ingreso aduanero. Bueno, pues incluso con esos dos rubros, sí sorprende que esperen que vamos a recaudar esta, insisto, cifra histórica, este porcentaje del PIB de más del 15%. Entonces, digamos que es una primera fotografía que habrá que ir desmenuzando porque para variar, pues no tenemos datos abiertos y si se entrega a las 10:30 de la noche, poco se puede hacer con ello, pero digamos que en esta primera vuelta, pues estimaciones optimistas en crecimiento, en tasa de interés y por lo tanto en el costo financiero de la deuda. Destaca también el costo del petróleo. Hay que recordar que en la tabla de sensibilidades, cuando tú tienes una subestimación en el paquete económico del costo del barril, lo que acaba pasando es que cuando el barril cuesta un poquito más, tienes ahí cierto margen. Entonces ahí son conservadores, también es un sello de la casa. Y finalmente la inflación está estimada al cierre del periodo en 3%, también cuando el mercado pues le estima más cerca de un 3.6, 4% al final del próximo ciclo.
Sí, este apunte es importante en términos de estos ajustes, ¿no? Finalmente, el presupuesto 2025 estaba sobre supuestos de 1.3 a 2.3% de crecimiento. Hasta hoy llevamos un crecimiento de 0.9% y se anticipa cierta desaceleración, al menos si hacemos caso a las encuestas, tanto la del Banco de México como la de Citi, pues estamos pensando que creceremos 0.6, creo que si nos va muy bien será 0.9, pero lejos, digamos, de los estimados de Hacienda, y siempre queda ahí, ¿no? Es decir, aunque crezcamos menos, pues se dan los ajustes, de alguna suerte cuadran el presupuesto. Ahora, ¿cómo evalúas que Standard Poor's, por ejemplo, colocó en perspectiva positiva a México? Moody's me llamó la atención ahí sí, porque dio un aumento importante a petróleos mexicanos. Entiendo que los pickups y esta reestructura, que al final lo que evalúan, hay que decirlo, es la solvencia del soberano, es decir, del país, y obviamente está muy vinculado a ello Pemex. Pero, ¿qué nos dice estas observaciones que ha hecho Standard Poor's y cierto respaldo a Moody's en materia de Pemex? A ver, la primera parte que tiene que ver con Pemex, bueno, sin duda, la calificación o el comunicado que saca el día de ayer Moody's sí también menciona muy claramente que no se están resolviendo todos los problemas ni de gobernanza ni operativos. O sea, claramente menciona cómo Pemex enfrenta retos persistentemente presentes en términos estructurales, lo cual obviamente genera presiones en su estado financiero, en sus resultados financieros y por supuesto el reto de mantener un ingreso de cash flow, pues digamos, permanente. Eso es clarísimo porque así lo dice y bueno, pues obviamente digamos, la buena calificación, la comunicación optimista que ofrece en este caso Moody's pues no deja de ver que hay pérdidas por refinación, que hay falta de inversión y eso hace más complicado las circunstancias. Sin embargo, pues obviamente sí toman en cuenta que hay un respaldo por parte del soberano, como ya hemos venido viendo desde hace años, y sí, también en esta reestructuración del componente financiero, me parece que pues siempre será bienvenido por parte del sistema financiero. En el caso de Standard Poor's, creo que ahí la circunstancia era un poco distinta porque ciertamente apareció esta afirmativa respecto a mantener el grado de inversión, entre otras cosas, a muy buena hora. Ujú. Eran antes de la 1 de la tarde cuando ya se tenía, y la lectura del sistema financiero fue que era una buena noticia que estuviera adelantada. Sin embargo, pues obviamente también este texto de Standard Poor's estima que si existiera algún retroceso en términos de la relación bilateral con Estados Unidos o algún otro elemento externo negativo, pues también como, o interno, pues, ¿no? O sea, Ujú. puede ser la implementación del Poder Judicial, pues también estamos hablando que se puede modificar la lectura y, por supuesto, esto representaría una merma en la calificación en el mediano plazo, digamos, en el corto plazo, incluso 2 años. Por supuesto. Sofía, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo, platicamos un poquito más. Mañana está con nosotros Sofía Ramírez, ella es la directora de México ¿Cómo vamos? Un gran think tank, un ente de análisis, pues muy importante, querida Sofía. ¿Qué otro elemento destacaría? ¿Sabes que estaba viendo ahora? Por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de Economía viene en 3.533 millones de pesos. El año pasado fue de 3.535 millones de pesos. Y lo observaba porque, bueno, apenas, igual que tú, pues lo estoy tratando de analizar. Pero pues ya está integrada la Comisión Federal de Competencia Económica, que ahora se llama Agencia de Competencia, pero pues no les va a alcanzar, o al menos no si ese presupuesto está contemplado dentro de la Secretaría de Economía. Ya no viene obviamente como si está en 2024 como rubro la Comisión Federal de Competencia Económica, y entonces bueno, pues eso me llama la atención, ¿no? Porque pues no parecería que haya un presupuesto, a menos de que venga en algún otro lugar, pero en los renglones, digamos, pues no lo estoy viendo, pero ahí va mi comentario. Más bien quiero saber tú qué estás observando en estas primeras horas. A ver, son varias cosas, tienes razón. La Secretaría de Economía es de los ganadores, digamos, en términos que no hay retroceso, pero creo que hay otros ganadores que tienen muchos más ingresos respecto a lo que se asignó el año pasado.
como puede ser energía, ahí prácticamente se nos va al doble en términos corrientes, o sea, de pesos corrientes. Creo que eso es importante. La Agencia de Transformación Digital, si bien tiene un presupuesto relativamente pequeño, digamos que será una séptima parte que la Secretaría de Energía y equivalente a la Secretaría de Economía, pues tiene un incremento del 24% en términos corrientes. El Poder Judicial, sin duda, la Secretaría del Bienestar, digamos que los programas sociales pues no se quedan atrás, lo mencionó ya desde ayer el secretario Edgar Amador. Por supuesto, Petróleos Mexicanos, que ahí es donde viene, digamos, al respaldo de las calificadoras, estos flujos de dinero tan importantes que se vienen inyectando. Pero bueno, creo que en términos generales, en los próximos días podremos ir desglosando más, sobre todo el destino del gasto, que es lo que más tiempo nos toma. Pero te puedo decir que, por ejemplo, en términos generales, los ingresos fueron, digamos, estimados de manera superior a lo que teníamos el año pasado. Por ejemplo, el 2025 los ingresos presupuestarios estimados pues estaban en 8 billones más o menos. Al final del día, en 2026, los ingresos presupuestarios de este año se presentaron en 8.7 billones de pesos. Esto equivale a el 22.5% del PIB, es ligeramente mayor la cifra a lo que se tenía registrado en la estimación o la aprobación del PEF del año pasado. Por eso tan importante el tema de la estimación precisa y correcta del crecimiento económico. Hay que recordar que 7 cada 10 pesos del Estado mexicano pues son justamente nuestros impuestos, al igual que el de los hogares, pues es un componente muy importante. Y obviamente el tema del endeudamiento pues no deja de ser un asunto súper importante. Estamos hablando que en términos de los RFCPs, pues traíamos una estimación de déficit de 4.3, de 3.9 para este año. Digamos que con lo presentado el día de ayer se estima que será un poco más alto, de 4.3%, y para el próximo año será de 4.1. Por supuesto, hay que más o menos restarle para tener cierto margen, pero pues cuando volteamos a ver y eso cómo se refleja en el porcentaje de la deuda como porcentaje del PIB, pues obviamente el saldo histórico se mantiene por arriba del 52%. No nos sorprende, pero sí nos preocupa porque pues quiere decir que a pesar de los esfuerzos y a pesar de que va a haber una mayor recaudación y por lo tanto también reformas importantes en términos aduaneros, pero también en términos del IEPS, pues vamos a acabar viendo finanzas públicas apretadas, como ya lo hemos venido viendo en este ejercicio, sobre todo en rubros de inversión que aunque se aumenten, por ejemplo, los programas sociales, las becas, Rita Cetina, que aquí quiero destacar que la administración Sheinbaum regresa a ponerle énfasis a las becas de educación básica, cosa que se había ido desdibujando en la administración previa, pues no deja de ser importante tener infraestructura educativa. No solamente podemos hablar de que las transferencias lo resuelven todo. Y finalmente, me parece también muy importante destacar la parte de cómo le vamos a hacer para que la consolidación fiscal pues sea tal. Y creo que en ese sentido pues tenemos ahí varias dificultades. Primero que nada, sí un crecimiento de el gasto público del 2.3% en términos reales, un crecimiento de los ingresos mayor de 2.7% también en términos reales. Sin embargo, el balance presupuestario pues está en 3.6%, es decir, no deja de ser un incremento importante de 0.6 puntos porcentuales tanto en el ingreso como en el gasto. Y por otro lado, pues tenemos este incremento en los RFPs que te acabo de mencionar, con un déficit de 4.1%. Entonces, si a esos dos elementos, el incremento en el ingreso y en el gasto, el incremento en los RFCPs y, por supuesto, la imposibilidad de tener un balance primario, es decir, antes de contemplar el pago de intereses, que se acerca mucho a cero, de 0.2% del PIB, pues obviamente eso hace que tengas muy poquito margen, que todavía tengas que destinar muchísimos de los recursos disponibles al pago de la deuda y por lo tanto, bueno, pues pareciera que alcanzar el déficit del 3%, como bien refiere Gabriela Siller de Banco Base, pues se nos está alargando en el tiempo. Entonces, retos importantes,
Pero, como bien refieres, habrá que ir desmenuzando una vez que tengamos las bases de datos, que un nuevo año no volvemos a tener la disponibilidad de la data, pues podamos hacer ya el desglose un poquito más detallado, sobre todo, y esto sí, te prometo que es el cierre, el gasto que tenemos estimado para inversión es particularmente ajustado. En Ujú. todos los años era de alrededor de 1 billón, igual que en educación y salud. En este año, pues pareciera que es menos de medio billón, lo cual es, insisto, consistente con la inversión presupuestaria que hemos estado revisando este año y que al séptimo mes de este año, pues solamente había crecido en comunicaciones y transportes, que también es consistente con los trenes y la logística que mencionó ayer el secretario Amador, pero una reducción en la inversión en prácticamente el resto de los rubros: eléctrico, energético, por supuesto, salud y educación. Claro, pues fantástico, Sofi, sobre todo porque pues se va reduciendo. O sea, digamos, hay una serie de promesas. Yo mencionaba, por ejemplo, los 8.200 millones de dólares que se han prometido para infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica. Obviamente está el tema de los trenes, pero lo que acabas de mencionar me hace pensar que se va a ralentizar, digamos, el despliegue de esta inversión, lo cual en algunos, pues la verdad es que de mi análisis, de mi lado, pues pensaría que bueno, ¿no? Que no vamos muy rápido con el tema de los trenes, porque luego pues hemos visto estas mega obras con poca visibilidad de rentabilidad, y en otras en donde sí pues se requiere esa infraestructura para que el país crezca, porque lo que nos dan los datos, y lo voy a combinar con la encuesta ingreso-gasto y luego el análisis de la pobreza, pues es que si bien hubo una mejora en ingresos, pues hay un deterioro en un montón de servicios que reciben los mexicanos, y eso por supuesto se nota en el presupuesto. Pero te mando un abrazo y espero que sigamos hablando en estos días, pues para hablar del presupuesto. Gracias por madrugar, mi querida Sofi. Un fuerte abrazo, hasta luego, Rodrigo. Gracias. Ahí escuchamos a Sofía Ramírez, la directora de México, ¿Cómo vamos?